Bien, entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho con respecto a esto de la función, ¿verdad?, del nefrón? Primero habíamos dicho las partes, ¿verdad? Primera parte teníamos la cápsula de Bowman, teníamos adentro de la cápsula de Bowman esta cosa que se llamaba glomérulo, en donde ocurría el primer proceso de formación de la orina, que era la filtración. Teníamos dos arteriolas, la que llegaba, que se llamaba arteriola aferente, y la que salía del glomérulo, que se llamaba arteriola eferente, ¿cierto? Decíamos que el glomérulo era este ovillo capilar, ¿cierto? Este entramado de capilares, y eran unos capilares con un nombre específico, ¿verdad? Se llamaban capilares fenestrados. Y la función que tenían estos capilares fenestrados era simplemente la de filtrar, ¿ver? Hacer una especie de filtro, ¿cierto?, de la sangre, y que las cosas que lograban pasar a través de estos hoyitos, de estos fenestros, ¿verdad?, lograban salir de la sangre y acumularse aquí fuera, ¿verdad?, en la cápsula de Bowman. Luego, todas esas cosas que se lograban filtrar, ¿verdad?, que eran, bueno, desechos, toxinas, ¿cierto? En fin. También se lograban filtrar algunas cosas que no se tenían que filtrar, ¿cierto? Pero que por su tamaño, ¿cierto?, se lograban filtrar. Y el ejemplo más común y más representativo de eso era la glucosa, ¿se acuerdan, no? Era la glucosa que nosotros teníamos, que se lograba filtrar, pero obviamente no había que filtrarla. ¿Por qué? Porque la glucosa es nuestra fuente de energía, es la fuente de energía de las células, y por tanto, obviamente, no había que filtrarla. Pero por el tamaño, lamentablemente, ¿cierto?, se filtraba. Entonces también quedaba aquí afuera. También iba, entre comillas, a ser parte de la orina en este momento. Pero este sistema tenía un mecanismo de reabsorción, ¿cierto? Un mecanismo de reabsorción. Este mecanismo de reabsorción, ¿cierto? Hacía, ¿cierto?, que ¿cuánto se llama? Que cuando llegabas acá, al primer túbulo, que se llamaba túbulo contorneado proximal, ¿cierto?, ocurriera este proceso de reabsorción. ¿Qué era reabsorber? Reabsorber era devolver a la sangre, ¿cierto? Rescatar, sacar de aquí. Acuérdense que lo que está aquí adentro de los túbulos va a formar la orina. Eso quiere decir que si va a formar la orina, quiere decir que usted la va a botar de su cuerpo. O sea, es lo que está aquí, finalmente, adentro del túbulo, se va a terminar yendo del cuerpo, ¿ya? Se va a terminar saliendo de usted. Pero si yo lo reabsorbía, ¿cierto? Lo que yo lograba hacer era rescatarlo, ¿vale? Es decir, sacarlo de aquí y devolverlo a mi cuerpo, devolverlo a mi sangre. ¿Qué cosas se reabsorbían acá? Bueno, iones como sodio, como cloro, como agua también, y glucosa, ¿cierto? El 100% de la glucosa se logra reabsorber acá, ¿cierto? Sacar desde la orina, o desde lo que va a ser la orina, se lograba sacar y se lograba rescatar y devolver a mi sangre, ¿cierto? Luego venía esta asa que se llamaba el asa de Helle, en donde nosotros teníamos dos partes de esta asa, que es la asa descendente y la asa ascendente. Y estas asas funcionaban de manera contraria, o sea, ambas reabsorbían, pero reabsorbían lo contrario. En el asa descendente, el asa era permeable al agua, vale decir, reabsorbía solo agua, vale decir, rescataba agua desde la orina hacia la sangre, ¿cierto? Le quitaba agua a la orina, y se pasaba esa agua de vuelta a la sangre. Y en el asa ascendente se reabsorbían sales, principalmente sodio. Entonces, como el asa descendente era permeable al agua y el asa ascendente era impermeable al agua, ¿cierto? Hacían lo contrario, por así decirlo. Este mecanismo se llamaba mecanismo de contracorriente, ¿cierto? Ese era el nombre que le habíamos puesto a este mecanismo de reabsorciones de dos cosas distintas, ¿cierto?, en esta estructura. El mecanismo de contracorriente. ¿Sí? Mecanismo de contracorriente. Y finalmente llegábamos al túbulo contorneado distal, en donde ocurría también algo de reabsorción, pero lo que ocurría acá principalmente y que nos sale en este mono es la secreción. ¿Ya? Acá ocurre secreción tubular, vale decir, el tercer proceso para formar la orina, porque bueno, que son cuatro: filtración, reabsorción, en esto ocurre secreción,
¿ya? Secreción. ¿Y qué era la secreción? La secreción era todo lo contrario a la reabsorción. Reabsorción era rescatar, ¿verdad? Era sacar de acá, de la orina, devolverla a la sangre. Secretar era devolver algo desde la sangre hacia la orina, botar algo hacia la sangre, desde la sangre hacia la orina. Y en la clase pasada, ¿verdad? Conversábamos y decíamos, ¿y por qué tendremos que secretar cosas aquí si ya las habíamos filtrado acá? ¿Cierto? Y habíamos llegado a la conclusión de que podría pasar de que habían cosas que acá no se lograban filtrar, ¿verdad? Por su tamaño, por alguna característica, ¿cierto? Que les impedía ser filtradas acá, pero había que eliminarlas. Entonces, si no se podían filtrar acá, entonces, ¿qué hacía? Bueno, lo que hacía era botarlas directamente acá, a nivel del túbulo contorneado distal, ¿verdad? Generando este proceso de secreción, ¿cierto? De liberación directa, sin pasar, por así decirlo, por este filtro, ¿cierto? Se liberan de manera directa acá, en este sector. ¿Me explico? Entonces, acuérdense también, y eso también es un detalle súper importante, eh, yo les decía ejemplos, ¿verdad? Como por qué cuando ustedes comen betarraga, ¿cierto? Les sale la orina del otro color. Bueno, la razón es simple, porque esa cosa tiene muchísimo, un compuesto que yo les decía, ¿cierto? Que es el beta-caroteno, y que como está en exceso, ¿verdad? Hay que eliminar ese exceso. Y cuando el beta-caroteno llega aquí, no pasa, porque el beta-caroteno es muy grande. Entonces no logra pasar por los hoyitos de los fenestros. Entonces, ¿por dónde él se bota? Por acá. ¿Se fijan? Por este lugar es el lugar donde es secretado, ¿verdad? Todas estas cosas que están en exceso, que también son, eh, ¿cuánto se llama? Cosas tóxicas que hay que eliminar. Y finalmente, en el túbulo colector, que es el último túbulo del nefrón, ¿verdad? Cada uno, bueno, aquí yo no les había dicho este detalle, pero es importante que lo sepan. Fíjense que el túbulo colector es este, y fíjense que aquí vienen como otras cositas, ¿se fijan? ¿Qué pasa? Que el túbulo colector es un túbulo común, ¿ya? Entre varios nefrones. O sea, varios nefrones, por ejemplo, aquí habría otro nefrón, aquí habría otro nefrón. Varios nefrones confluyen en un mismo túbulo colector, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿verdad? Un nefrón. Pero acá habría otro, que no está dibujado evidentemente, pero aquí habría otro más, aquí habría otro, posiblemente más arriba, habría otro, ¿cierto? En fin, entonces, ¿qué pasa? Que como existen varios nefrones que confluyen todos en un solo túbulo colector, ¿cierto? En el túbulo colector, el proceso que ocurre es la concentración de la orina. ¿Qué significa la concentración de la orina? Súper sencillo. Acuérdense que cada nefrón lo que formaba era una gotita de su orina, ¿verdad? De su pipí, ¿cierto? Cada una de estas cosas formaba una gotita de lo que iba a ser su orina final, que es la que usted bota cuando va al baño. Bueno, si empezamos a juntar una gotita, otra gotita, porque de acá viene otro nefrón, ¿verdad? Otra gotita, probablemente de arriba venga otro nefrón, otra gotita. ¿Qué empezamos a hacer? A juntar gotita con gotita, con gotita, con gotita, con gotita. ¿Qué pasa con la orina? Se empieza a concentrar. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque se empiezan a juntar cada una de las gotitas de producción de orina y se empiezan a hacer, ¿cierto? El volumen como tal que usted elimina, ¿cierto? Cuando va al baño. Entonces, por eso en el túbulo colector, lo que ocurre, ¿cierto? El proceso de concentración y finalmente de excreción. El proceso de eliminación de estas gotitas de orina a través de este túbulo, ¿cierto? Hacia afuera de los riñones. ¿No? Esa es la función como tal del túbulo colector. ¿No? Esa es la característica y por tanto función del túbulo colector. ¿Ya? Em, si alguien ¿cómo se llama? Si Mariana me puede leer el chat, porfa, que no sé por qué no, hay veces que no se me abre el chat y, y no leo las cosas que dicen. ¿Sí? Así que porfis. Ya.
Bueno, esto es lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto? Esto es lo que vimos la semana pasada. Y, y bueno, esto como tal, ¿cierto? Les acabo de hacer un mini resumen, por así decirlo, de de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Dentro de estos días, ¿cierto? De estas estructuras. Vuelvo a reiterar, bueno, y buenos días nuevamente a todos los que se están integrando. Información importante, ¿verdad? De la asistencia y la presencia, ¿verdad? A las clases y así también su participación, ¿ya? La vamos a tomar muy en cuenta, sobre todo para las evaluaciones, ¿ya? Muy bien, perfecto. Entonces, ya que tenemos listo y entendido, ¿verdad? Más o menos cómo funciona el nefrón, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Nada más que ahora les hice un mini resumen así a la rápida, entre comillas. Vamos a ver otra cosita, que es lo último que tenemos que ver. Bueno, eso ahí está, ¿verdad? Si gustan, y al final de esta clase, me esperan, ¿cierto? Yo les puedo mandar este Power al tiro, ¿ya? Eso es importante que... Ah, se me había olvidado un detalle. Miren, qué bueno que me acordé. Eh, Chiquillos, pongan mucha atención. Y aquí vamos a empezar inmediatamente a evaluar la participación en clases. Acuérdense que hay que tener participación y más que presencia, ¿ya? Participación. Ya. Si el asa de Helle descendente, ¿cierto? El asa de Helle descendente, y bueno, y ascendente también, funcionan para reabsorber cosas, ¿cierto? Y el asa descendente funciona para reabsorber agua, y el asa ascendente funciona para reabsorber sodio o sales, ¿cierto? Mi pregunta es la siguiente, para que lo piensen, y por favor no disparen así como cualquier cosa por disparar. Una pregunta, una respuesta lógica y pensada, ¿ya? Eh, si yo reabsorbo mucha agua, vale decir, le quito agua a la orina, ¿verdad? Si yo reabsorbo mucha agua, le estoy sacando el agua a la orina, ¿verdad? La orina que se va a formar finalmente, esta orina que va a llegar acá al túbulo colector y que finalmente va a ser la que yo voy a lograr expulsar desde mis riñones y desde mi cuerpo. ¿Cómo va a ser? Una orina Va a ser, va a concentrada, ser súper, va a ser súper sólido. sólida. Bueno, ya, pero ya. Más Va a ser más concentrada, amarilla. ya, pero miren el detalle que les voy a decir. Está bien lo que me dicen ustedes, y yo no lo niego, pero fíjense en el lenguaje que voy a ocupar. ¿Va a ser más concentrada o más diluida? Concentrada, ¿Más diluida? no concentrada. No, concentrada, Concentrada concentrada. porque no tiene Más como... concentrada, Exacto, ¿cierto? porque no Entonces, va a tener tanta agua. yo Concentrada porque diluida es cuando algo tiene agua. cuando tiene Entonces, mucha agua, ¿cierto? Efectivamente. Yo siempre les digo a los chiquillos, piensen cuando ustedes hacen un jugo, esos jugos de polvo, ¿sí? Ya. Si yo quiero que el jugo me quede eh, dulce, ¿cierto? Con sabor a lo que dice que es el jugo de naranja, de frutilla, lo que sea, ¿cierto? Yo le tengo, y yo veo la bolsa y me dice que el jugo se diluye en 1 litro de agua, por ejemplo, yo le tengo que echar 1 litro. Y ahí me va a quedar bueno el jugo. ¿Por qué? Porque si yo le echo, por ejemplo, 2 litros de agua, claro, me va a formar jugo, pero resulta que el jugo no sabe a nada, va a saber a pura agua. Va a quedar desabrido. Lo único que va a saber a pura agua, justamente, porque va a quedar demasiado diluido. Ahora, si por ejemplo en vez de echarle 1 litro, le echo medio litro, va a quedar demasiado concentrado, porque tiene poca agua, se va a diluir poco, va a quedar muy concentrado, va a quedar con muchísimo sabor. En este caso es lo mismo. La orina, si yo le reabsorbo mucha agua, ¿cierto? Si yo reabsorbo mucha agua, la orina me va a quedar sin agua, o con poca, no es que me va a quedar sin agua, sino que me va a quedar con poca agua. Entonces, como me va a quedar con poca agua, la orina se me va a concentrar. Y claro, como dicen ustedes, se va a poner más amarilla, ¿cierto? En fin, pero lo que va a pasar es que va a estar muy concentrada. Ahora, todo lo contrario. Si yo no reabsorbo mucha agua, ¿cierto?
y básicamente elimino, entre comillas, como toda el agua sin reabsorberla, o reabsorbo muy poco, claro, la orina me va a quedar una orina muy diluida, porque va a tener mucha agua. ¿Me explico? Entonces, como va a tener muchísima agua, ¿cierto? La orina va a ser blanca, ¿cierto? Prácticamente como agua. Ahora, muy bien sus respuestas, están perfectas. Pero ahora pensemos en la realidad, por así decirlo. ¿Ya? Porque eso es como el caso hipotético, que es lo que pasa, ¿cierto? Pero ahora pongámoslo en un contexto. ¿En qué casos pasará eso? Por ejemplo, ¿en qué casos yo tendré una orina concentrada? Casos reales me refiero. Y Cuando alguien toma muy poca agua. ya, por ejemplo, ¿verdad? Si uno toma muy poca agua, ¿cierto? A uno le debería salir la orina más concentrada, justamente. ¿Por qué? Porque tiene poca agua. Entonces, si tiene poca agua, ¿qué voy a reabsorber? Prácticamente nada. ¿Me explico? Ya, esa es una. Y lo contrario sería cuando yo tomo demasiada agua, ¿cierto? Eh, Hago que mi orina sea demasiado líquida, ¿cierto? Por eso, ¿cierto? Cuando ustedes toman muchísima agua, es probable que su orina no sea ni amarilla, sino que sea blanca, ¿cierto? Pues casi transparente, ¿cierto? Porque tiene es prácticamente pura agua la que está botando. Eh, Otra cosa importante, y con esto es como una pregunta entre comillas, así como de prueba, ¿eh? Para que lo vayan pensando. Y en una de esas podemos llegar a la respuesta y ya tienen una pregunta muy buena en la prueba, que es una pregunta que hay que pensar, como las preguntas que hago yo. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los organismos? Porque esto está presente no solo en los humanos, pues esto está presente en cualquier organismo que tenga riñones, desde los peces para arriba, o sea, en todos los vertebrados, ¿ya? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿ya? ¿Qué pasará con los organismos que viven, por ejemplo, en el desierto? ¿Cómo tendrán su asa de Henle? ¿La tendrán más cortita o la tendrán más larga? ¿Qué creen ustedes? ¿Y por qué? Mm, Yo, al menos, creo que la tendrían más larga. ¿Por qué? Porque necesitan almacenar más agua si llegan a tomar alguna vez más líquido. Perfecto, ¿verdad? Los organismos que viven en lugares secos, donde no hay mucha disponibilidad de agua, tienen una tremenda asa de Henle, súper larga. ¿Y por qué la tienen tan larga? Porque como no hay agua, o hay muy poca agua en el ambiente, no se pueden dar el lujo de perderla a través de la orina. Entonces, como no se pueden dar el lujo de perderla a través de la orina, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de evitar lo más posible que el agua se vaya. Entonces, ¿qué pasa? Que se reabsorbe muchísima agua. Entonces, la orina de ellos prácticamente es demasiado concentrada. ¿Se fijan? Porque tiene muy poquita agua, muy, muy poca agua. Y bueno, ¿cómo aumento, por así decirlo, la reabsorción como tal de agua? Aumentando la longitud de esta asa. Entonces, reabsorbo muchísima agua y también reabsorbo muchísimas sales, ¿cierto? Y de esa manera evito que el agua, ¿cierto?, se me vaya de mi cuerpo, ¿cierto? Y sobre todo en un ambiente, ¿verdad?, donde no hay mucha disponibilidad de agua, ¿sí? Lo contrario, por ejemplo, son los peces. Los peces, como viven en el agua, no tienen problema de conseguir agua porque viven en un ambiente acuoso. Entonces los peces prácticamente la asa de gel en los peces casi no existe. Ya, es súper así, nada. Porque ¿qué problema se hacen ellos en resolver agua si viven en el agua? No tienen problema. ¿Se fijan? Entonces, eh, va a depender de ¿cuánto se llama? De la forma de vida de los organismos, cuál es la longitud, por así decirlo, del asa de gel que estos tengan, ¿ya? Y va a depender simplemente de lo que se necesite para reabsorber, ¿verdad? De la cantidad de agua que es necesario reabsorber para, evidentemente, mantener la vida, ¿ya? Y como ustedes saben, ¿cierto? No todos los organismos, eh, o va a depender, mejor dicho, de la forma de vida de los organismos, eh, cuál es la cantidad de agua que necesitan reabsorber, ¿ya? Bien, entonces,
Ahora, vamos a ver lo último de esto, y justamente lo que estábamos conversando en parte, y es con respecto a una hormona específica que, si bien es cierto, nosotros no vamos a entrar en el detalle de los mecanismos porque eso se ve en segundo medio y ahí vamos a ver con muchísimo más detalle esto. Ahora lo que me interesa es lo que hace esta hormona, que es la hormona antidiurética. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene, hormona antidiurética, o también llamada ADH, ¿ya? De Antidiuretic Hormone. Ese es el nombre como tal o eso significa esa sigla, ¿ya? Gracias. Esta hormona se genera desde una estructura cerebral, ¿ya? Que se llama hipotálamo, ¿ya? Desde ahí se genera esta hormona. Y se secreta por otra estructura que se llama hipófisis, ¿ya? Se genera acá arriba en el hipotálamo y se secreta después en esta estructura que se llama hipófisis. Y esta hormona, la hormona antidiurética, funciona cuando, por ejemplo, usted tiene una escasa ingestión de agua, o sea, cuando usted toma poca agua. ¿Ya? Por ejemplo, eso va a ser un gatillante de la liberación de hormona antidiurética, cuando usted toma poca agua. Por ejemplo, bueno, ¿y por qué cuando usted toma poca agua va a ser un gatillante de la liberación de la hormona antidiurética? Porque el tomar poca agua o, o el tener poca agua en tu cuerpo genera que el volumen sanguíneo disminuye, ¿ya? El volumen sanguíneo disminuye, el volumen de tu sangre disminuye. ¿Y por qué disminuirá el volumen de la sangre si yo tengo poca agua? Claro, pues porque acuérdense que la sangre tenía dos partes, el plasma sanguíneo y los elementos figurados. Y el plasma sanguíneo es pura agua. Entonces, si yo tengo poca agua en mi cuerpo, lo primero que se disminuye es justamente el plasma sanguíneo. Entonces, como se disminuye el plasma sanguíneo, también disminuye como tal el volumen de la sangre, ¿ya? El volumen de sangre total. Entonces, una escasa ingestión de agua lo que provoca es justamente un bajo volumen sanguíneo. Y, como dice ahí, un aumento de la presión osmótica. Y ya les voy a explicar qué significa eso. Por ahora solamente lo voy a nombrar y de ahí lo explicamos y lo detallamos con más detalle, valga la redundancia. Bueno, esta disminución del volumen sanguíneo, el aumento de la presión osmótica, es detectado por el hipotálamo. ¿Ya? Este cambio, ¿verdad?, en el volumen sanguíneo y en la presión osmótica es lo que detecta esta estructura cerebral que se llama hipotálamo. Y cuando lo detecta, lo que hace es liberar ADH, ¿cierto? Producir ADH. Y que esa ADH, ¿cierto?, salga o se secrete a través, a través de la hipófisis. ¿Cierto? Se genera acá, pero se libere a través de esta estructura que se llama hipófisis. Luego, esa ADH, ¿qué va a hacer? La ADH, ¿dónde va a funcionar? Bueno, va a funcionar en dos lugares. Aquí habla de uno, pero en realidad son dos. Primero, funciona a nivel, bueno, del nefrón, pero ¿de qué parte del nefrón? Del asa de Henle, y principalmente del asa de Henle descendente, y de los túbulos colectores. ¿Ya? Vuelvo a reiterar entonces, la ADH, la hormona antidiurética, funciona a nivel de los túbulos colectores y también funciona a nivel de el asa de Henle descendente. ¿Ya? Son los dos lugares donde funciona esta hormona. ¿Y qué hace? Estimula la permeabilidad al agua. ¿Qué significa esto? Que los túbulos reabsorban más agua, aumenten su permeabilidad, vale decir que se hagan más permeables al agua. Eso quiere decir que dejen pasar con más facilidad el agua para reabsorberla. Y claro, si yo tengo poca cantidad de agua en mi cuerpo, ¿qué es lo que está tratando de hacer la DH? Aumentar los niveles de agua en tu cuerpo. Por eso se genera reabsorción. ¿Me explico? Entonces, como yo tengo bajos niveles de agua en mi cuerpo, lo DH lo que está tratando de hacer es volver a la normalidad esos bajos niveles de agua en mi cuerpo, en vista de que yo, por alguna razón, no estoy tomando agua. Entonces, la DH funciona, como dice ahí, a nivel de los túbulos colectores y también del asa de gel descendente, aumentando su permeabilidad al agua.
Y eso lo que hace es estimular la reabsorción de agua. Entonces, como ya sabemos, funcionan aquí, ¿verdad? Y los riñones como tal, en realidad los nefrones, ¿cierto? Son los que aumentan, ¿cierto? La reabsorción de agua. Y como aumentan la reabsorción de agua, como dice ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aumenta de nuevo el volumen sanguíneo y disminuye la presión osmótica, o sea, vuelve de nuevo a la normalidad. Y eso finalmente genera la inhibición del hipotálamo y ya no libera más ADH. Vale decir, este es el ciclo que a mí me permite devolver a los niveles normales la presión de mi sangre, ¿cierto? Y el volumen sanguíneo, ¿ya? Vale decir, este sistema a mí me permite devolver, ¿cierto? A valores normales, ¿cierto? ¿Cuánta, eh, cuánta agua, ¿cierto? Existe dentro de mi cuerpo y de mi sangre, ¿ya? Entonces, lo que ustedes se tienen que saber y tienen que manejar muy bien es que cuando yo tomo poca agua, por la razón que sea, lo que me va a causar esa disminución en la ingestión de agua es que va a disminuir la, el volumen como tal de la sangre, ¿ya? Ya les voy a explicar qué significa eso, la presión osmótica y cosas por el estilo, pero ahora, eh, Profe, diga, disculpe, es que Eduardo hace una pregunta. chuta, ¿ven? Dice que, profe, pero ahí dice agua. ¿Puede ser no tomar cualquier líquido o no tomar solamente agua? Ya, en realidad, claro, uno siempre piensa como agua, de la llave o cosas por el estilo. En realidad es cualquier líquido. Pero ¿por qué cualquier líquido? Porque todos los líquidos, para que sean líquidos, tienen que tener agua, ¿ya? Pero en este caso, y en este caso específico, estamos refiriéndonos, ¿verdad?, a los líquidos que contengan una alta concentración de agua y no tantas otras cosas, como por ejemplo las bebidas, ¿ya? Porque las bebidas es cierto que tienen agua, pero también tienen colorante y un montón de cuestiones. Entonces, lo importante que me interesa que ustedes sepan es que esto es simplemente la ingestión de algún líquido que en su constitución tenga alta concentración o alta cantidad de agua, ¿ya? Dentro de todo lo que es la constitución de este líquido como tal. Profe, ¿y los dolores de cabeza tiene que ver con el agua o no? No, 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 los dolores de cabeza son otra cosa, por otras cosas. ¿M? No, no tiene que ver con la ingestión de agua. Ya, entonces, fíjense por favor en el nombre, y con esto yo creo que les va a solucionar bastantes problemas, eh, porque el nombre de la hormona nos indica algo. Miren, la hormona se llama antidiurética, ¿ya? ¿Qué es la diuresis? ¿Sí? La diuresis es hacer pipí, ¿ya? Eso significa diuresis, ¿ya? Por ejemplo, cuando los abuelitos, ¿cierto?, tienen retención de líquido y no pueden hacer pipí, tienen que tomar diuréticos, ¿cierto? ¿Y qué son los diuréticos? Simplemente son pastillas que estimulan que la gente haga pipí, ¿ya? Esa es la, la- lo que hacen estas pastillas. Entonces, esta hormona es antidiuresis, o sea, impide la diuresis. Entonces, esta hormona lo que trata de hacer, y yo siempre les digo a los niños, esta es la hormona no pipí, ¿cierto? La antidiurética, la no pipí, la que impide que tú hagas pipí. Claro, ¿por qué? Porque la hormona antidiurética lo que trata de hacer es retener el agua en tu cuerpo y evitar que esa agua se vaya de ti. ¿Y cómo es la mayor forma en la cual uno pierde agua? A través de la orina. Entonces, la hormona antidiurética lo que trata de hacer es evitar, ¿cierto?, que el agua de tu cuerpo se vaya de ti y se quede contigo. ¿Te fijas? Y de esa manera se evita, ¿cierto?, que el agua, ¿cierto?, se vaya de uno y se quede, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo volver a elevar los niveles del volumen sanguíneo, ¿cierto?, a niveles normales.
¿Se fijan? Entonces, esa es la gran función como tal que cumple esta hormona, la hormona antidiurética. Evitar que el agua se vaya de mi cuerpo y se quede conmigo, ¿cierto? Se quede dentro de mi cuerpo, ¿ya? Y como Profe, o sea, disminuye la excreción de orina, ¿no? exacto, disminuye más que la excreción la producción de orina, ¿ya? Disminuye la cantidad de orina que se produce y, pues, claro, también su excreción. ¿M? Eso es lo que hace. Por lo tanto, cuando la hormona antidiurética funciona, ¿ya? La orina que sale es muchísimo más concentrada, porque la hormona antidiurética le quitó prácticamente todo el agua a esa orina, entonces la orina que sale y que se elimina, ¿cierto? Es una orina mucho más concentrada. Entonces, cuando la hormona antidiurética está funcionando, es la orina que sale, que uno elimina, ¿verdad? Es una orina muy, muy concentrada. A diferencia, ¿verdad?, de cuando esta hormona no está funcionando, que es una orina muchísimo más diluida. ¿Ya? Esa es la idea que quiero que les quede en la cabeza, ¿cierto? Y no se les olvide, ¿cierto? De la concentración de la orina que es dependiente, ¿verdad?, de esta hormona, de la hormona antidiurética. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Queda clara la idea? ¿Alguna duda en especial con respecto a esto? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí se entiende. Perfecto. Ok. Ya, entonces, ahora les voy a poner casos reales, ¿ya? ¿Cuándo debería o no debería, ¿cierto?, aumentar la cantidad de hormona antidiurética? Y espero, ¿cierto?, que vamos tratando de contestar entre todos para que vamos viendo. Bueno, aquí están contestadas, pero vamos tratando de entender, ¿cierto?, por qué ocurre lo que ocurre, ¿ya? Mira, situación número 1, sudoración excesiva. Vale decir, no sé, yo estoy corriendo, ¿cierto? Estoy haciendo alguna actividad física y estoy sudando. Si yo estoy sudando, el sudor es agua, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo estoy sudando, yo estoy perdiendo agua. Entonces, ¿qué hace la ADH? La ADH dice, oh, este gallo, ¿cierto?, está perdiendo agua. Entonces, como está perdiendo agua, ¿qué hago? Aumento la liberación. O sea, cuando uno suda, la hormona antidiurética, ¿cierto?, aumenta su liberación. ¿Y por qué? Porque como uno está sudando, está perdiendo agua. ¿Y qué quiere hacer la hormona antidiurética? Que no pierdas agua. Entonces, ¿qué hace? Que esta hormona, ¿verdad?, se secreta. Bueno, aquí también sale sobre el túbulo contorneado distal, pero ya ustedes también saben que es en el asa descendente, ¿cierto? Y también en el túbulo colector. Aumenta y de esa manera, ¿cierto?, se estimula la reabsorción de agua, haces que el agua, ¿cierto?, se evite que se vaya por la orina y se quede en tu cuerpo. ¿Y cuál es la característica de la orina que sale? Esto de la osmolaridad y cosas no me interesa, pero sí me interesa esto. Ya, los primeros dos, que son, si funciona la ADH, entonces la orina a mí me va a salir con baja cantidad de agua, por lo tanto mi orina va a ser muchísimo más concentrada. Y esa es la razón por la cual cuando ustedes hacen ejercicio, la orina les sale más amarilla. ¿Cierto? Cuando ustedes hacen actividad física, su orina sale muchísimo más concentrada, porque pierden Porque no agua. tenemos tanta agua. Exacto, porque están perdiendo agua a través de, del sudor que ustedes están generando, ¿cierto? Entonces, como pierden agua, el cuerpo, por así decirlo, compensa esa pérdida de agua, reabsorbiendo más agua a nivel de los nefrones, ¿cierto? Y de esa manera la orina que sale es una orina muchísimo más concentrada, por eso es más amarilla, por eso incluso puede hasta tener olor y cosas por el estilo, justamente porque es una orina mucho más concentrada, porque tiene menos agua, ¿ya? Esa es la razón. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo consumo mucha agua? Por ejemplo, a mí me encanta, no sé, tomar muchísima agua. Bueno, pasa todo lo contrario. Pues si usted tiene demasiada agua en su cuerpo, ¿para qué voy a estimular la producción de ADH? Si ya hay suficiente, ¿para qué voy a reabsorber más? Entonces, disminuye la liberación de ADH. Entonces, como ahora ya no hay tanta ADH, ya no se reabsorbe tanta agua. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de la orina? Que la orina va a tener muchísima agua y va a ser muy, muy diluida. Por eso cuando usted toma mucha agua, ¿verdad? Su orina es prácticamente transparente. ¿Se fija? Porque tiene mucha agua y por tanto esa orina está muy, muy diluida. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes comen cosas con sal.
sal en cantidades, por ejemplo, comer papas fritas, comer charqui, ¿cierto? Cuestiones que tienen demasiada cantidad de sal. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes comen cosas con cantidades muy altas de sal, a ustedes les da sed, ¿cierto? Cuando ustedes comen maní, por ejemplo, maní salado me refiero, o papas fritas, o las cosas que sea, ¿cierto? Ustedes finalmente cuando comen eso, les termina dando sed. ¿Cuál es la característica o la razón en realidad de por qué les da sed? Bueno, aquí no vamos a entender todavía, lo vamos a entender este año, pero no todavía, con tanto detalle. Eh, Ocurre un proceso interno en el cuerpo que es justamente cuando usted come cosas con sal, por una cosa de diferencias de concentración, el agua, cuando uno come cosas con sal, el agua de las células de uno se tiende a ir de las células y se va hacia donde está la sal. Y como la sal está fuera de las células, porque usted se está comiendo esa sal, el agua, por así decirlo, se va de las células, se sale de las células, por un proceso que se llama osmosis, que es el movimiento del agua, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuál es el punto ahora? El punto es que cuando usted come cosas con sal, lo que le pasa a su cuerpo es que su cuerpo se tiende a deshidratar, tiende a perder agua, ¿ya? Se tiende a ir el agua de su cuerpo hacia afuera de sus células. Entonces, ¿cuál es el llamado de atención de esto? Ah, este gallo está perdiendo agua. ¿Qué hago? La ADH, ¿cierto? Aumenta su liberación. Cosa de compensar esa pérdida de agua por la ingestión, ¿cierto? De este alimento que tenía una gran cantidad de sal y por eso, ¿cierto? Estimula, ¿cierto? La reabsorción de agua y baja la cantidad de agua en la orina y la orina también es muchísimo más concentrada. Esa es la razón. Este proceso de por qué ocurre esto, ahora no lo vamos a particularizar así como tal, porque eso merece una clase para entenderlo, que igual es complicado. Eh, pero más adelante, ¿cierto? Lo veremos cuando, ahora que empecemos esta segunda unidad, eh, lo vamos a ver con muchísimo más detalle. Por ejemplo, una hemorragia. Cuando ustedes se cortan, por ejemplo, un dedo, o no sé, bueno, ustedes son muy chicos todavía van a estar afeitándose los hombres, pero, por ejemplo, cuando uno se corta, ¿cierto? Bueno, ocurre una hemorragia, ¿cierto? Una ruptura de un vaso sanguíneo, o de varios vasos sanguíneos, y sale sangre. A través de una hemorragia usted también está perdiendo agua, porque acuérdese que en la sangre también está el agua, en el plasma sanguíneo. Entonces, si usted se hace una hemorragia, se corta un dedo, en fin, está perdiendo agua. Entonces, perder agua es el sinónimo de que se tiene que aumentar la liberación de ADH. Esa es la razón por la cual cuando yo pierdo agua, ¿verdad? A través de una hemorragia, aumenta la liberación de ADH y pasa lo que ya entienden, ¿cierto? Que ocurre cuando funciona, ¿verdad? Esta hormona, que es una orina con poca agua y muy concentrada, ¿no? Esa es la razón, ¿cierto? La razón de ser o el funcionamiento, la filosofía que hay detrás, ¿cierto? De el funcionamiento como tal de esta hormona, ¿cierto? ¿Qué hace la ADH? Simplemente estimula a que mi cuerpo, ¿cierto? Se quede con el agua mía y que esa agua no se vaya de mi cuerpo, sino que se quede conmigo, ¿ya? Y eso va a pasar en compensación a pérdidas de agua que ocurran en mi cuerpo. Por ejemplo, si yo sudo, si yo me corto, si yo como cosas con mucha sal, ¿cierto? Si tomo poca agua, ¿cierto? Cualquier cosa que haga que el volumen sanguíneo disminuya, ¿cierto? Es sinónimo, ¿cierto?, de que hay poca agua en mi cuerpo y por tanto, o estoy perdiendo agua y por tanto, ¿cierto?, es la llamada de atención, ¿cierto?, para que el hipotálamo empiece a generar esta hormona que es la hormona antidiurética. ¿Ya? Esta es la idea que quiero que les quede, ¿cierto?, clara en su cabeza. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. Ya pues, entonces, aunque ustedes no lo crean, hemos terminado la primera unidad de este año. ¿Ya? No hemos visto todos los sistemas, porque eso sería prácticamente ver todo el año, cosas así,
Pero hemos visto los sistemas que pedían, ¿cierto? En el programa como tal de gobierno, ¿cierto? Pero han sido los sistemas que hemos visto. Em, por lo tanto, eh, ahora estamos en condiciones, ¿cierto? De hacer dos cosas. Primero, de evaluar, ¿cierto? Tenemos que evaluar esta unidad, ¿cierto? Y eso lo haremos dentro de esta semana, ¿cierto? Yo mandaré ahí al IRMI la entre comillas, prueba. Y ahí ustedes la contestan como siempre, ¿cierto? Pueden ocupar su apunte o cosas por el estilo, y yo no tengo ningún problema. Y lo que vamos a hacer, y eso también no se los había dicho y se los voy a comentar, vamos a ocupar en una próxima oportunidad, y posiblemente incluso en esta misma oportunidad de cierre de unidad, vamos a ocupar la plataforma esta que se llama Discovery. No sé si ustedes se acuerdan de que hay una plataforma, ¿verdad? Que el colegio compró, que es para ciencias y para matemáticas, si no me equivoco, que es la plataforma de un libro digital que se llama Discovery, que todos ustedes tienen acceso, y yo también. Bueno, esa plataforma la vamos a ocupar para hacer el cierre de la unidad. ¿A qué me refiero con el cierre de la unidad? Es que ahí en esa plataforma está el cierre de la unidad, es decir, todo, ¿ya? Todo lo que hemos visto dentro de esta unidad está preguntado ahí, en una pequeña evaluación que se hace, ¿ya? Entonces, lo que Sí. vamos a trabajar, y yo creo que es lo más importante, creo yo, al menos, como yo sé que esto es un montón de cosas que hemos visto, ¿cierto? Y obviamente no hay cabeza en donde quepa tanta cuestión, ¿cierto? Evidentemente, cuando hagamos esa evaluación y yo les diga, ya, este es el momento de hacerle y cosas por el estilo, obviamente ustedes se pueden ayudar entre ustedes si gustan hacerlo, entre comillas, en grupo, cosas por el estilo. Finalmente, claro, la evaluación es individual, lógico, pero si llegan a resultados o a conclusiones, ¿cierto?, entre todos, perfecto, yo no tengo ningún problema en ese sentido de que se puedan ayudar o cosas por el estilo, ¿ya? Sí. Lo importante finalmente es que respondan bien y que demuestren que algo han aprendido, ¿cierto?, dentro de todo este proceso, ¿ya? Entonces, lo que les va a preguntar esa plataforma es todo lo que hemos visto, ¿ya? Desde que empezamos, ¿cierto?, en sistema digestivo hasta aquí, ¿ya? Todo esto que hemos visto durante esta primera unidad, ¿ya? Profe, Dígame. pero entonces va a mandar dos cosas esta semana, porque al Claro. principio había dicho que iba a mandar una cosa Sí, como una etapa. un cuestionario. El cuestionario es solo de esto, solo de nefrón, ¿cierto? Solo de esta parte. Y la otra cosa que va a mandar es Eso es como, entre comillas, como global, así como que de toda la unidad. ¿Me explico? Eso es como de toda la unidad. y lo Claramente, de toda la unidad que dijo que nos podemos ayudar, pero la evaluación la va a hacer en una clase o la podemos hacer en cualquier día que queramos. lo voy a ver, ya te lo confirmo, porque tengo que preguntarlo a ver qué me sugieren, ¿cierto? Los jefes, ¿cierto? Para ver qué es lo mejor, ¿ya? Pero esa es como la idea. Al menos el cuestionario es solo esto de riñón, ¿cierto? Y cosas por el estilo, pero esta otra evaluación que entre comillas queda como todavía como tarea pendiente, ¿cierto? Tenemos que ver ahí cuando la podemos realizar. Y si la hacemos en una clase o bien la hacemos, ¿cierto? En vía, ¿cuánto se llama? Eh, Así yo la mando nomás y ustedes ven cuando la hacen, no sé. Ahí tengo que preguntarlo, se lo voy a preguntar a los jefes y en vista de la respuesta, yo se los comunico a través del libro. Eso es lo que vamos a hacer. Profe, ¿y los Power Buena los va a enviar pregunta. al LIRMI? Sí, yo debería enviarlos, ¿verdad? Porque no, no he enviado nada, ¿cierto? Por favor, chiquillos, si pasan los días y no me acuerdo, no los mando, por favor, mándenme un correo o díganme algo, ¿ya? Porque no es que no los quiera mandar, es que de verdad que no se me olvida, ¿ya? No lo hago, no de mala onda ni nada por el estilo, ¿ya? Profe, y la prueba de lo que acaba de decir de lo global, de la unidad ¿Mm? 1 va a ser en Discovery. Sí, esa Vale. cosa, en esa plataforma, ese libro virtual, no sé cómo se llama, pero Discovery, El exacto, Discovery Education. esa cosa.
Ya, entonces, antes de, bueno, y como todavía nos quedan algunos minutos de clase, voy a pausar un segundo la grabación. Bueno, la grabación. Vamos entonces a comenzar nuestra segunda patita, ¿verdad? De este año, ¿cierto? Y que se llama la célula, ¿cierto? Nuestra segunda unidad. Y tenemos que conocer, ¿cierto? A la célula desde sus bases, ¿cierto? Desde lo que es una célula. Entonces, lo primero que tenemos que ver es una cosa que se llama la teoría celular y la diversidad celular. O sea, ¿qué células existen? ¿Ya? Bueno, vamos entonces a lo más importante que tenemos. Antes de, no, antes de partir, ¿cierto? Tenemos que conocer un poco de historia, ¿ya? Esto de verdad que esto no se va a transformar en una clase de historia ni nada por el estilo, porque yo no soy profe de historia, pero sí es importante que ustedes manejen, ¿cierto? Las, eh, ¿Cuánto se llama? Los conceptos que vamos a empezar a trabajar ahora y también el punto de vista histórico de esto, ¿ya? Porque, como ustedes saben, ¿cierto? Las cosas cuando se descubren, ¿cierto? Marcan un hito dentro de la historia de alguna disciplina, ¿cierto? Como cuando se descubrió el fuego, cuando se descubrió, bueno, cualquier cosa, ¿cierto? Bueno, cuando se descubrió la célula también fue un hito dentro de la historia de la biología, ¿ya? Y para nosotros los biólogos, ¿cierto? Como yo, por ejemplo, la célula es nuestra base fundamental del estudio, ¿ya? O sea, lo más básico que nosotros podemos estudiar, ¿cierto? Es la célula. ¿Y qué pasa? Que resulta que las células son lo que nos forman a nosotros, ¿ya? Todo lo vivo, y eso es muy importante que ustedes tienen que saber, todo lo vivo, chiquillos, todo lo que está vivo, para que esté vivo, tiene que tener células, ¿ya? Esa es una condición muy importante que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Todas las cosas que se consideran vivas o que están vivas, ¿cierto? Una condición es que dentro de su estructura esté formado por células, ¿ya? Y algo bien interesante que uno podría pensar es que, claro, porque a uno se le viene a la cabeza inmediatamente todo lo vivo y uno piensa en uno, ¿cierto? En los humanos, piensa, no sé, pues en los perros, en los gatos, ¿cierto? En los animales en general. Entonces, a uno se le viene a la cabeza la idea de que lo vivo tiene que ser grande, ¿cierto? Tiene que ser o tiene que estar formado por muchas células. Y no es necesariamente así, ¿ya? Hay millones de organismos. Y cuando digo millones, digo que son más de los organismos que tienen muchas células, ¿ya? Que están formados solo por una célula. Y ya están vivos. Y un ejemplo muy claro de eso son las bacterias, ¿ya? Las bacterias están formadas solamente por una célula y son organismos vivos. Y si nosotros contamos cuántas bacterias hay, son millones de bacterias y son millones y millones más de bacterias que de todos los organismos vivos que existen que usted conoce, que son formados por muchas células. ¿Me explico? Entonces, claramente en la diversidad, ¿cierto?, de organismos que existen vivos son millones. Y muchas veces, por desconocimiento, obviamente, nosotros no los incluimos, pero sí están, ¿ya? Algo bien importante, como les digo yo, es que todos los organismos, ¿cierto?, vivos, para que estén vivos, tienen que estar formados por una célula. Por lo tanto, una célula tiene que tener algo interesante eh, de, de por qué es tan importante. Bueno, partamos por la reseña histórica. Este caballero, ¿sí?, que se llama Robert Hooke, ¿sí? Robert Hooke, en ese año, ¿sí?, 1665, descubrió a las células, ¿ya? O sea, hace muchísimos años atrás,
ya se descubrieron, ¿cierto? Estas estructuras que se llamaban, o que él les puso en realidad, células. ¿Cómo lo descubrió? Lo descubrió a través de un microscopio que él tenía, muy artesanal, ¿verdad? No como los microscopios que hoy en día se tienen y que se pueden ocupar, ¿cierto? Sino que es un microscopio muy, muy artesanal. Pero a través de esto, ¿cierto? Lo descubrió. ¿Y cómo? ¿Qué vio para poder entender, ¿cierto? Y finalmente ver lo que vio, que es esto. Lo que él ocupó bueno, él tenía en su patio, ¿verdad? Un árbol, y ese árbol era un árbol de corcho, el árbol del cual se arma o se hacen los corchos de las botellas de vino, ¿cierto? El corcho, ¿ya? El árbol de corcho, que da la madera para hacer esta, esta cosa, los corchos. Bueno, el punto es que él lo que hizo fue tomar un poco de la corteza de ese corcho, del árbol del corcho. ¿Ya? De la corteza del árbol sacó un pedazo y ese pedazo lo puso debajo del microscopio, ¿cierto? Y miró por aquí y cuando miró, vio esto, ¿ya? Vio esta cosa. Entonces él se llevó una sorpresa muy grande porque él no podía creer cómo un tremendo árbol estaba formado por celdas. Fíjense, como por espacios. Él no entendía cómo un tremendo árbol, ¿verdad? Súper grande, estaba formado por esto, por celdas. Celdas, en inglés, porque él era inglés, celdas, en inglés se escribe cell, C-E-L-L, cell. Y después, cuando eso se castellanizó, ¿cierto? Terminó siendo cell, que son células. ¿Se fijan? Entonces de ahí nació el nombre final de célula. ¿Qué son las células? Simplemente celdas, ¿ya? Estos espacios, ¿cierto? Que vio este caballero cuando estaba, ¿cierto? Observando esta muestra de corcho, ¿ya? O sea que las plantas también tienen células. Exactamente, ¿verdad? Todo lo vivo tiene células. Las plantas, los hongos, ¿cierto? eh, nosotros los animales, ¿cierto? Todas las cosas vivas tienen células, todas, ¿ya? Porque para que algo esté vivo, tiene que tener células. Esa es su condición, ¿ya? Bueno, después viene este otro caballero, en 5 años después, ¿cierto? Que nunca le he sabido cómo se dice ese apellido, no me acuerdo en realidad. Tiene bueno, pero el caballero ahí, ¿cierto? Eh, es que él, bueno, después de que se descubrieron las células por parte de Robert Hooke, obviamente vino una revolución, ¿verdad? Porque, o sea, los árboles tienen células. Ya, a ver, ¿y qué más tendrá células? Y por ejemplo, no sé, pues, uno humano, ¿cierto? Se sacaba un pedazo de piel y la podía ver y habían células. Entonces, o sea, los humanos también tenemos células. Y no sé, uno pescaba un perro, ¿cierto? Y le sacaba un pedazo de piel probablemente al perro y lo veía debajo de un microscopio y también tenía células. Y no sé, uno pescaba, no sé, una flor o cualquier cosa, ¿cierto? Y todo tenía células. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que claramente, ¿cierto? Esto fue generando un tremendo boom, una tremenda revolución, ¿cierto? En el conocimiento biológico, que estas fueron las bases finalmente de la biología, de lo que hoy en día conocemos, ¿cierto? Como la ciencia biológica y que finalmente es lo que a mí me permite comer, ¿cierto? Es enseñar estas cosas y que me permite, ¿cierto? Tener plata y que me paguen, ¿cierto? Por enseñar y que ustedes aprendan de todas estas cuestiones. Bueno, la cosa es lo siguiente, que cuando nosotros, o sea, bueno, en esos años, ¿cierto? Obviamente nosotros los organismos nos podíamos reproducir y generar, ¿cierto? Un organismo nuevo, pero no se sabía cómo. O sea, no se tenía idea todavía de cómo ocurría todo el proceso reproductivo. Se sabía cómo se podía hacer, pero todavía no existía, ¿cierto? La tecnología para poder ver, por así decirlo, cómo ocurría todo el desarrollo embrionario dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, a este caballero, ¿verdad? Se le ocurrió, en vista de que estaban, ¿cierto? Las células, ¿cierto? Decía, claro, mira,
cuando en los hombres, ¿verdad? Generan cierto, la esperma, ¿cierto? El semen, ¿cierto? Cuando se está ahí un proceso reproductivo. Bueno, evaluemos el semen. ¿Tendrá células? Y claro, pues cuando evaluaron muestras de semen, efectivamente tenían células, ¿ya? Y células que se movían más encima. Claro, hoy en día, ¿cierto? Sabemos que son los espermatozoides y los espermatozoides son células como tal. Entonces, ¿qué decía este caballero? Este caballero decía, ah, claro, pues ahí está. Entonces, parece ser que, claro, pues dentro de estas células que se mueven, de hecho él hizo un dibujo, que es este que está aquí, en la cabecita de estas células debe venir un humano chiquitito, ¿ya? Debe venir ahí un humano chiquitito, que claro, pues sale del hombre, ese humano chiquitito, y cuando llega al cuerpo de la mujer, ese humano chiquitito, ¿cierto? Se desarrolla y crece, y de ahí sale la guagua que uno conoce, ¿verdad? Que es lo que se obtiene después de 9 meses de embarazo. Obviamente, claramente, hoy en día eso es una ridiculez, porque así no es, pero obviamente que así no es, pero en esos años, ¿cierto? Fue la gran explicación, ¿cierto? Que se le dio a los procesos reproductivos y por muchos años, ¿verdad? Esto se pensó de esa manera, ¿ya? De hecho, él le puso nombre, estos se llamaban animáculos, ¿ya? Que eran estas células que en su interior decía él que tenían una persona chiquitita, ¿cierto? Así microscópica, y que esa persona, ¿cierto? Microscópica, cuando llegaba al cuerpo de la mujer, ¿cierto? Se desarrollaba y crecía, ¿cierto? Y de ahí, ¿cierto? Salía este nuevo organismo, ¿verdad? Después de 9 meses de embarazo. ¿Se fijan? Entonces, claramente, estas fueron las bases, ¿cierto? De todo lo que es la biología que hoy en día conocemos, ¿ya? Bueno, pasaron los años y en 1838, este caballero, que se llama Matías Sleiden, ¿ya? Estos nombres grábenselos, por favor. No me interesa el año, pero sí me interesan los nombres, ¿ya? El año no me interesa. El viejo es el que me importa, ¿ya? Este caballero, que se llama Matías Sleiden, ¿ya? Que es súper trascendental en lo que es los procesos de la biología, se dio cuenta y postuló que todos los vegetales, todas las plantas, árboles, ¿cierto? Todos los organismos vegetales, todos estaban formados por células, ¿ya? Esa fue la primera gran afirmación que se dio, de que habían organismos y que había como una familia, entre comillas, de organismos que todos estaban formados por células. Y esos organismos eran los organismos vegetales, todas las plantas, todos estos organismos, ¿verdad? Bueno, tienen otras características, obviamente, pero todos estos organismos vegetales, ¿cierto? Estaban formados por células. Luego, pasaron los años y otro caballero, que se llama Theodor Schwann, que es súper importante también dentro de la biología, porque descubrió unas células que se llaman las células de Schwann, que son unas partes del sistema nervioso. Descubrió, bueno, él era zoólogo, ¿ya? Trabajaba con los animales, descubrió, ¿cierto? Y postuló que todos los animales, daba lo mismo si eran grandes o eran chicos, pero todos los animales estaban formados por células, ¿ya? O sea, él postuló, ¿verdad?, que todo organismo animal, daba lo mismo sus características, si volaba, si era grande, si era chico, todos los animales, por definición, estaban formados por células, ¿ya? Y finalmente pasaron los años y este caballero, que se llama Rudolf Virchow, postuló que todas las células provienen de otras preexistentes. O sea, una célula es capaz de dar origen a otra, ¿ya? Y eso es verdad, ¿ya? Las células son capaces de hacer este proceso que ustedes están viendo en pantalla, que no, de hecho no lo vamos a estudiar ahora porque no es parte del currículum verlo este año, sino que esto se ve en segundo medio, pero para que ustedes lo sepan, ¿cierto? Este proceso que ustedes están viendo acá es el proceso que le ocurre a todas las células de nuestro cuerpo,
que se llama mitosis, ¿ya? Y este proceso, que es el proceso de mitosis, es el proceso que nos permite, ¿cierto? O permite en realidad a todas las células dar origen a otras, ¿ya? O sea, que efectivamente toda célula proviene de otra preexistente. O sea, las células que yo tengo ahora no salieron de la nada, sino que se formaron producto de otra célula que estuvo antes y que es preexistente a esta, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, Matthias Leiden, ¿cierto? Todos los vegetales están formados por células. Matthias Leiden era un botánico, trabajaba con las plantas, ¿cierto? Es un botánico. Theodor Schwann, que era un zoólogo, ¿cierto? Que trabajaba con los animales, ¿cierto? Y él postuló que todos los animales, daba lo mismo sus características, si era grande, si era chico, si volaba, si se arrastraba, ¿cierto? Pero todos estaban formados por células. Y la contribución más interesante finalmente fue la de Virchow, que dijo, ¿cierto? Y logró comprobar evidentemente que eso efectivamente es así, que toda célula proviene de otra célula preexistente, vale decir que una célula es capaz de dar origen a otra, ¿cierto? Es capaz de dividirse y dar origen a otra. Y bueno, en un proceso como tal, que no vamos a ver este año, que se llama mitosis, ¿ya? Y la verdad de las cosas que me van a agradecer no verlo este año, porque es un proceso bastante complejo, ¿ya? Bien. Entonces, ya con estos antecedentes, ¿cierto? De que todas las plantas y todos los animales están formados por células y que una célula puede dar origen a otra, todavía quedaba un pero, todavía quedaba ahí una cosa media extraña dentro del pensamiento colectivo. Que, bueno, y estos científicos, que son Sladen, Schwann y Virchow, como dice ahí, sentaron las bases de lo que después les voy a mostrar, es la teoría celular, ¿ya? Que en un par de diapos más, si es que alcanzamos a verlo hoy día, son la base, ¿cierto?, del conocimiento como tal que hoy en día se tiene de las células, ¿ya? Entonces, estos científicos, como dice ahí, sentaron las bases de lo que va a ser futuramente, ¿cierto?, este proceso, o sea, esta proposición científica que se llama la teoría celular, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo que aún quedaba ahí en la nebulosa, ¿cierto? En la cosa así medio extraña que todavía no había explicación. La generación espontánea. ¿Qué es lo que se pensaba hasta esos años? Lo que se pensaba era que los organismos salían así como de la nada, eran espontáneos. Por ejemplo, no sé, pues si yo, ¿y cómo se sentaba esa base? Por ejemplo, si yo, no sé, sacaba basura, por ejemplo, afuera de mi casa, y la dejaba ahí, por generación espontánea, decía la gente, aparecían moscas, aparecían ratones, ¿cierto? Porque en mi bolsa no iban ratones, ni tampoco iban moscas. Entonces, ¿cómo aparecían? ¿Cierto? ¿De dónde aparecían? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cierto? Y la gente pensaba y decía, ah, claro, pues esto debe ser generación espontánea. O sea, las cosas se crean así como, espontáneamente. Por ejemplo, no sé, pues yo dejaba, no sé, pues, un pedazo de carne al aire, ¿cierto? Y lo dejaba ahí un par de días y de repente aparecían gusanos. ¿Y cómo? Si la carne no tenía gusanos, ¿de dónde aparecían? Entonces la gente pensaba, ah, claro, pues esto debe ser generación espontánea. Las cosas aparecen así como de manera espontánea. Claramente, hoy en día, y si alguien cree en la generación espontánea, está absolutamente equivocado, porque la generación espontánea no existe, ¿ya? Y eso está comprobado. ¿Y cómo está comprobado? Está comprobado por este experimento, ¿cierto? Que es el experimento de Louis Pasteur, ¿ya? Que es el que les voy a mostrar ahora. Bueno, ¿cómo Pasteur comprobó que la generación espontánea no existe y que es una tontera? Fíjese. Es un experimento muy simple, muy, muy simple, pero muy concluyente. Fíjese. Él ocupó un matraz, estos aparatos, estas cosas de vidrio así redondos, se llaman matraces, y él puso en su matraz un caldo,
ese caldo es un caldo nutritivo. ¿Qué es un caldo nutritivo? Simplemente un medio donde pueden crecer organismos. ¿Ya? Tiene nutrientes, ¿verdad? Tiene lo suficiente para que organismos vivos puedan sobrevivir en ese caldo. Entonces, pescó su matraz, le puso caldo y una de las cosas que hizo fue que el cuello de este matraz, cuello se llama esta parte, lo dobló, fíjense, con calor, ¿no? Lo curvó, esto lo hizo con calor. Luego, eh, lo que hizo fue hervir el caldo, le puso calor al caldo, para asegurarse de que si por ese motivo este caldo hubiese estado contaminado, vale decir, tuviera organismos, con el calor aquí se mueren. Entonces, de esta manera lo esterilizó, hizo que este caldo estuviera estéril, o sea, no tuviera nada. ¿Ya? Se aseguró de que dentro de este caldo no era ningún organismo, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que este matraz, como lo curvó, lo dividió en dos partes. Dividió la parte que estaba el caldo y dividió la parte que estaba el cuello. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte del cuello está en contacto con el aire, con los microbios y cosas que andan en el aire. Pero no el caldo, porque por algo está curvado. Entonces, ¿qué pasa? Que el polvo y los microbios, ¿cierto? Lograban quedarse acá, en este sector, y no en el caldo. Entonces, ¿qué pasa? Que si hubiese estado y si hubiese existido la generación espontánea, en el caldo deberían haber crecido organismos, porque si ahí habían nutrientes y cosas por el estilo, en el caldo deberían haber crecido de manera espontánea, ¿cierto? Organismos. ¿Y qué pasó? No creció nada. Ah, claro. Eso quiere decir que la generación espontánea no existe. Porque si yo le estoy dando aquí todos los nutrientes y cosas por el estilo, para que tú puedas llegar y crecer, entonces, ¿por qué no salió nada? Porque la generación espontánea no existe. Entonces, ¿qué hubo que hacer para que realmente crecieran cosas aquí? Como aquí, ¿cierto? En el cuello, ¿verdad? Del matraz estaba, ¿cierto? En contacto con el aire y ahí habían microbios y cosas por el estilo. Pasteur lo que hizo fue inclinar el frasco y hacer que parte de este caldo llegara acá y luego se devolviera. ¿Qué pasó? Que se contaminó. Ahí sí se contaminó. Ahí sí crecieron microbios y cosas por el estilo. Claro, porque los microbios estaban aquí. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque si hubiese existido y si existiese la generación espontánea, bastaría con que yo pusiera el caldo solo, así, y ya deberían aparecer aquí organismos. Porque si yo te estoy dando todas las condiciones para que un organismo eh, crezca, si te estoy dando todos los nutrientes y cosas por el estilo, las condiciones, por así decirlo, ideales para que un organismo llegue y crezca, ¿por qué no creció? ¿Por qué no llegó nada aquí? ¿Por qué no apareció nada acá? Porque la generación espontánea no existe. Así de sencillo. ¿Cómo hubo que hacer para que realmente crecieran cosas? Hubo que tomar, ¿cierto? El frasco, inclinarlo y que el caldo llegase a esta parte en donde realmente estaban los organismos, ¿cierto? Que es la parte que está en contacto con el aire, y traerlos hacia acá. Y claro, ahí efectivamente creció. De esta manera, ¿cierto? Se pudo comprobar, ¿cierto? Se pudo comprobar que los seres vivos provienen de otros. O sea, la generación espontánea no existe. Todo organismo vivo proviene de otro. Al igual que las células. Toda célula viene de otro anterior. Y nosotros, los organismos vivos, también seguimos esa misma lógica. Todo organismo vivo proviene de otro anterior. Usted no nació solo porque salió así. Usted no. Usted tiene un padre y una madre que lo formaron a usted. Y todos los organismos vivos estamos igual. ¿Ya? Eh, tenemos esa misma característica. ¿Me explico? Entonces, la generación espontánea, de esta manera, y este experimento muy sencillo, ¿cierto? Fue suficiente para rebatirla y decir que realmente esto era una tontera y que no existe. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende?
Sí. Ok, Sí, sí se entiende. muy bien. Entonces, uy, ya, entonces, bien, bueno, por hoy, ¿cierto? Lo vamos a dejar hasta aquí.